Mi nombre es Luis Dugarte, como ya sabes. Vengo de Venezuela, la capital. Antes de Venezuela, desde pequeño me formé en el sistema de orquestas de Venezuela. Desde los 6 años empecé en la música, a los 7 años empecé a tocar violín. Ahorita tengo 19 años. Antes en Venezuela siempre he ejecutado la música. Era mi estudio, como mi carrera. Pues en realidad en Venezuela la situación, como todo el mundo sabe, está muy difícil por la situación de gobierno, la situación política. Hay una mala administración del país, hay mucha corrupción, la alza de los precios es muy grande, la gente no puede vivir con un sueldo mínimo, pero yo por lo menos yo tenía estabilidad económica con el trabajo con mi papá, estábamos bien. Cuando me vengo acá, al principio fue difícil porque obviamente llegué sin nada, sin absolutamente nada, fue comprando un colchón y cosas así, pues dormía en el piso. Sin embargo no llegué a dormir en la calle, sino ya tenía donde llegar. Pagué un arriendo, sí, ya poco a poco me he ido estabilizando y la verdad aquí estoy bien, no me quejo, porque vivo bien, vivo tranquilo. Hay muchas cosas de esta ciudad que me gustan, que no me gustan de allá, por lo menos la inseguridad ya es el triple, el millón de veces peor que aquí. Se cancelaron las giras, los músicos profesionales, las mejores orquestas empezaron a irse del país. Entonces la situación económica sí afectó, porque obviamente cuando un país cae en crisis, lo primero que le quita recursos es a la cultura. Ahorita el sistema de orquesta está por un nivel muy bajo, no de músicos, porque los músicos en Venezuela siempre son buenísimos y los profesores también, pero sí de recursos y de personas que para formar a otras personas. En Venezuela eso es imposible, o sea, tienes que pagar un dineral. Yo me vine sin nada, mi pasaporte ya sellado, después bueno, me cayó uno de los permisos especiales de acá. Tengo 2 años de permanencia tranquilo, pues. Pero no, yo no tengo ningún papel apostillado, ningún título, nada apostillado, nada. Si yo quisiera entrar a alguna de las orquestas acá de Colombia, sí me exigen un título apostillado, que ahí es donde todavía no he optado por hacerlo. My name is Jennifer Ramirez. I'm 22 years old, I'm Venezuelan, and I come from the Barinas state, a state partly plain and partly mountainous. I was raised in the countryside and I was studying in the city. I used to study electric engineering in a public university, as most universities in my country. I was in 3rd year out of 4 to get my professional degree. I worked and studied, covering my expenses. Suddenly, all the prices started to increase. Food, university expenses, all started to cost so much that my salary, slightly higher than a minimum wage, was no longer enough at the moment. Another thing that happened was that as my university was public, a lot of teachers, due to the country situation, started to leave their jobs. It was not just about the university. Also, arriving home and seeing how now the food was limited. See that despite you have money, there's no food, or if there's food, it's too expensive. Or when you have grandparents and you look in every single pharmacy and still can't find the medicine they need. I was the one who used to buy them their medicines, and walking through all the drugstores and not finding the medicine is very hard. I couldn't stand seeing my family suffer. Later today I have to go to the bank. I always send them money when they need 100 or 150,000 pesos, depending on how much I have. I have a technological title, but for it to be valid, it has to be apostilled, which means it's internationally legalized. And in my country, that is a very difficult process to do. I left my documents and I'm trying to do it. Y en mi país eso es algo muy difícil de hacer, entonces no lo pude, bueno, los dejé en meses trámites. En la universidad eso se denomina transferencia, cuando uno se está cambiando
de programa y cambiando de institución académica. Pueden ser nacionales o extranjeros, se denomina transferencia. Para la universidad, en términos de pregrado o de posgrado, la solicitud de información es la misma. Si son personas que hicieron estudios previos, se piden los estudios, las calificaciones que han obtenido finales de sus estudios previos, de la universidad a la que provienen, una carta generalmente de presentación del director de programa de la universidad a la que vienen, para saber cómo ha sido su desempeño académico, si lo conocen, como una especie de carta de recomendación, una carta con sus antecedentes disciplinarios de la universidad, para saber si la persona ha tenido problemas o no ha tenido problemas disciplinarios durante tu desarrollo de su programa académico. Otros requisitos que son requisitos de ley, como por ejemplo una copia de su diploma de bachillerato y los resultados de la prueba del examen de estado en Colombia, que es la Saber 11, o una de las pruebas de examen de estado que ya homologó el ICFES de las pruebas extranjeras. En el caso nuestro, nosotros exigimos diplomas apostillados, porque es la forma de comprobar que efectivamente es un diploma de pregrado obtenido de una institución que existe y que no es un diploma falso. Nosotros recibimos un buen número de aspirantes, se presentan entre 60 y 70 semestralmente, solo venezolanos para el proceso de selección. Les han generado dificultades y los tiempos de respuesta de las autoridades venezolanas, por lo que nos reportan los aspirantes, son de meses. Una postilla que debería tardar en Colombia, como te digo, minutos, 30 minutos, lo que se demora haciendo una fila, en Venezuela puede ser de meses. La lista de exámenes validados por el ICFES eliminó los exámenes venezolanos. Lo que pasa es que el ICFES hace una revisión de los exámenes y si el examen no cumple las condiciones establecidas, no puede ser incorporado y ya no hacen en Venezuela examen. Hacen eso un promedio de sus notas de bachillerato. Ya casi tengo 2 años desde que me vine a Colombia. La decisión de venirse nunca es fácil. Sí, siempre hay muchas cosas que hay que tomar, porque hay cosas a favor, hay cosas en contra, como en todo. Pero, o sea, desde que la situación en Venezuela fue escalando y fue empeorando, sobre todo en el tema de las universidades, fue casi inevitable no pensar en irme. Y empecé a buscar opciones de universidades y fue cuando encontré la Universidad de los Andes, que es una muy buena universidad, está muy bien rankeada. Y nada, presenté los exámenes que hacen falta, exámenes internacionales, uno manda sus papeles, la verdad es un proceso bastante estandarizado. Se puede hacer todo por internet, es muy tranquilo. Y especialmente si uno cuenta con el apoyo de la familia, también el proceso se hace mucho más fácil. O sea, la verdad mi historia es una historia que no tiene muchas sorpresas, prácticamente todo me ha salido de acuerdo a lo planeado y por eso no me puedo quejar. O sea, mi situación en Colombia ha sido sumamente privilegiada, he tenido todas las comodidades, puedo salir, disfrutar, caminar en la calle con libertad, tranquilidad, puedo estudiar sin preocupaciones, que es principalmente lo que yo buscaba cuando me vine. Y además la calidad de la educación también es muy buena. Tengo unos profesores que han estudiado, han hecho unas investigaciones increíbles y yo creo que eso es lo positivo de mi experiencia. Pero, o sea, por otro lado también tengo que admitir que compañeros que estudiaban conmigo y compañeros que iniciaron el proceso para irse junto a mí, no les fue tan bien. Y yo creo que una parte importante es la parte económica. Pero también digamos que hay un factor de suerte que es muy importante. De aquí a 5 años, realmente no lo sé. O sea, yo creo que sí depende muchísimo de lo que suceda en Venezuela. Porque aunque yo tenga aspiraciones de viajar por el mundo, de seguir estudiando y de conocer muchas cosas, siempre está ese sentimiento de la casa y especialmente de que yo podría contribuir mucho en hacer que Venezuela vuelva a ser lo que era antes. Me duele mucho el país porque yo no quisiera estar en esta situación, yo quisiera obviamente hacer lo que estoy haciendo aquí, me gustaría poder hacerlo allá, pero no se puede por la misma situación económica, los gastos y bueno,
y así pudiera hacerlo, tuviera que gastar mucho dinero, que prefiero como que invertirlo en otras cosas. Queremos surgir, queremos ver a nuestro país levantarse, porque es un país muy próspero, muy potencial desde todos los ámbitos, muy hermoso. Entonces, Venezuela es muy bonito, entonces imagínate, da lástima que por un gobierno estemos en la situación que estamos, por una persona que solamente se apoderen de todo el dinero y ya. Poco a poco. Amañándome, si no, o sea, es más como resignación, porque pues hace falta la familia, la tierra, me hace falta mucho mis papás. Lo más duro que me ha dado es estar sin ellos, bastante. Por lo menos estoy acá con mi hermano. De verdad que, como dicen muchos, acostumbrada no, pero sí estoy contenta. De verdad que me ha ido bien. Pues por ahora, digamos que acá nos ha tocado vivir cada día. Eso es lo difícil acá, o sea, nosotros pues no tenemos nada así tan seguro, pues nos toca trabajar, echar para adelante y ayudar a la familia ya. Sueños así a futuros como tal, todos quedaron en Venezuela.